Hola jóvenes, vamos a continuar en la medida de lo posible con los temas relacionados con el análisis por nodos. Si no mal recuerdo, nos habíamos quedado en un ejercicio que tenía que ver con un tema que se llama supernodos. Entonces vamos a explicar de manera breve cómo funciona, cómo opera, cómo lo calculamos, qué tenemos que hacer. En principio, propongo hacer este ejercicio que está aquí, el que estoy señalando con el mouse, con el apuntador. Y tenemos un circuito que ya lo etiqueté por ustedes, en el cual en esta parte superior tenemos un nodo A, aquí tenemos el nodo B y aquí tenemos el nodo C. De acuerdo a las reglas que establecimos en el curso, el nodo D hasta abajo lo podemos colocar como tierra, que sería el nodo D, que ya sabemos que ese tiene un voltaje igual a 0. También, de acuerdo a las reglas, no sé si recuerdan que uno de los criterios para determinar cuál va a ser utilizado como un nodo de tierra es aquel nodo que tenga un negativo. El nodo B, si se fijan, también tiene un negativo. Sin embargo, si eligiéramos ese nodo como tierra, complicaría un poco el análisis del circuito, ¿sí? Por eso les propongo que pongamos el nodo D como tierra. Y entonces, para el nodo A parece que no hay ningún problema, se haría como lo vimos en clase. Si se fijan aquí, tenemos la corriente de R1, la corriente de R2 y la corriente de R4. ¿Qué es lo que tenemos aquí? R1, R2 y R4 están conectados al nodo A. La corriente de R1, debido a esta fuente que estoy señalando, entra hacia el nodo A, mientras que las resistencias R2 y R4 son únicamente salidas de corriente, por eso le asigno el signo negativo. En consecuencia, ya para realizar el desarrollo de la ecuación que se va a obtener, bueno, eso es como hasta la última clase que vimos, se va desarrollando cada uno de los nodos hasta llegar a esta ecuación que tengo aquí señalada, la cual sería menos 7 sobre 4000 del voltaje en A, más 1 entre 2000 del voltaje en B, más 1 entre 4000 del voltaje en C. Eso sería igual a menos 15 entre 1000. Con calma ya pueden ustedes analizar toda esta parte. Prefiero utilizar el tiempo, para explicar qué va a suceder entre los nodos B y C. El detalle está en que cuando estemos en el nodo B, como tenemos que aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, tal cual como está aquí señalado en la ecuación del nodo A, o sea de acá, tenemos que relacionar puras corrientes. Sin embargo, si estamos en el nodo B, tendremos una corriente saliente de R2, tendremos una corriente saliente sobre R3 y tendremos una corriente saliente sobre esta fuente de voltaje, la que está etiquetada como B2. ¿Cuál es el problema? De que en esta fuente yo no sé cuál es la corriente ni tengo elementos para dejarlo expresado en términos de una sola corriente. Y de hecho sí se podría yo poner I del voltaje B2. Pero ¿cuál va a ser el problema? Que cuando estemos en el nodo C va a suceder exactamente lo mismo. Tendremos una corriente entrante en C, una corriente saliente en R4 y una corriente saliente en R5. El problema sería que nos encontraríamos con una incógnita. ¿Cuál? La corriente que tenemos sobre la fuente de voltaje B2, aparte de los voltajes de nodos A, B y C. Con eso, aunque tuviéramos 3 ecuaciones, obtendríamos 4 incógnitas. ¿Qué es lo que se hace? Si recuerdan, cuando vimos el tema de mallas, en el tema de mallas, lo que se hace es una combinación de las ecuaciones de los nodos B y C. En este caso, en el caso de mallas, se hacía la combinación de las ecuaciones de mallas donde se encontraba una fuente de corriente compartida, ¿sí? Entonces vamos a definir en este caso, en este ejercicio, que cuando entre dos nodos se encuentra
una fuente de voltaje, entonces formaremos un supernodo. Es decir, es la combinación de dos ecuaciones, que en este caso serían las ecuaciones del nodo B con las ecuaciones del nodo C. ¿Cómo las voy a combinar? Recuerden, tenemos la corriente de la resistencia 2, el de la resistencia 3, de la resistencia 4 y de la resistencia 5, que van a formar parte de este supernodo. Ahora bien, nos vamos a donde está explicado cómo se desarrolla. Teníamos la resistencia o las corrientes de la resistencia R2, R3, R4 y R5. Todas son negativas porque todas son salidas de corriente. Si se fijan, en ninguna está asociada a una fuente de corriente o de voltaje. Por eso es que todos son negativos. Y cuando voy expresando en términos de la ley de Ohm cada una de las corrientes, voy a respetar los nodos en los cuales yo ya escribí el nombre del nodo respectivo. Por ejemplo, R2 está entre A y B, R4 está entre A y C, R3 está entre B y D, pero D es 0, así que nada más interviene el voltaje de B. Y para R5 tendríamos C y D, pero solamente interviene C porque D es 0. Si me regreso, de hecho aquí les puse la anotación del supernodo. ¿Qué se hace? Se combinan las ecuaciones del nodo B y C en una sola ecuación. Entonces, si se fijan, para R2, que dije que estaba entre A y B, voy a considerar que el nodo B es mayor que el nodo A, así como se hacen los nodos normalmente, entre R2. Para el caso de R3, tendríamos el voltaje en B entre R3. Para R4, si me regreso, está entre C y A. Como estoy entre esta resistencia, como esta resistencia está entre C y A y estoy suponiendo que la corriente sale desde el nodo C, pues entonces el nodo C tiene que ser mayor. Lo mismo que pasó con R2, en la cual se consideró que el voltaje B es más grande que el voltaje en el nodo A para que la corriente salga de dicho nodo. Entonces así es como se va haciendo. Sería voltaje en C menos el voltaje en A entre R4 y finalmente el voltaje en C entre R5. Si hubiésemos hecho una ecuación por cada uno de los nodos, esta parte correspondería al nodo B y esta parte hubiese correspondido al nodo C. Lo que estamos haciendo entonces es juntar en una sola ecuación el efecto de todas las corrientes, ¿sí? Al desarrollar y ya hacer las cuentas correspondientes, me sale esta última ecuación que estamos viendo hasta acá en la parte inferior, que sería 3 entre 4000 de BA menos 1 entre 1200 del voltaje en B menos 9 entre 20000 del voltaje en C igual a 0. Sin embargo, aunque ya tenemos dos ecuaciones, que serían esta y esta, esa no se marcó bien. A ver, sería esta. Nos falta una ecuación para poder resolver el sistema. Y entonces, si había una ecuación auxiliar cuando vimos el tema de mallas, aquí en el tema de supernodos también existe una ecuación auxiliar, que no es más que la relación de los nodos B y C, en donde se encuentra la fuente de voltaje correspondiente. ¿Cómo le hago? Me fijo en dónde se encuentra el positivo de esa fuente y pues obviamente para que cumpla con las características que se está pidiendo de esta fuente, el voltaje en C, que tiene un potencial más grande que el voltaje en B porque uno es positivo y otro es negativo, entonces BC va a ser un voltaje más grande que el voltaje en B y eso lo dejo expresado como una ecuación. Es decir, el voltaje en C menos el voltaje en B me tiene que dar el voltaje que está etiquetado en esa fuente de voltaje, ¿sí? Si los signos o la fuente estuviera volteada,
entonces podríamos decir que sería voltaje en B menos voltaje en C. Eso es meramente una situación de cómo está la orientación de la fuente para determinar cuál nodo tiene un potencial más grande que el otro. Entonces con esto ya podemos completar la ecuación, las tres ecuaciones para las tres incógnitas, ya con sus calculadoras o con determinantes o con la herramienta que estén utilizando, se resuelve el sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones, si se fijan, ya al resolverlo me da que el voltaje en A está o tiene un valor de 11.86 volts, el voltaje en B es de 3.68 y el voltaje en C es de 5.61. De ahí en adelante ya se continúa como ya hemos hecho algunos ejercicios en clase, en el cual tengo que buscar los voltajes de cada elemento. Acuérdense que los voltajes de nodo son los voltajes de ese punto con respecto al terminal de tierra, pero eso no implica que sea el voltaje de una resistencia en particular. Para ello hay que hacer los cálculos correspondientes. Aquí para el voltaje de R1 sería B1 menos el voltaje en A. ¿Por qué? Pues porque B1 es más grande que el voltaje en A, y acuérdense que siempre vamos a hacer la resta del voltaje más grande menos el voltaje más pequeño. Para el voltaje de R2 sería el voltaje en A menos el voltaje en B. Se fijan, entre A y B, pues es obvio que el voltaje en A es más grande. Después, para el voltaje en R3, como R3 nada más está entre el voltaje B y D, que sería tierra, pues nada más consideramos el voltaje en B. Para el voltaje de R4 tenemos que sería el voltaje voltaje C menos el voltaje en A. ¿Por qué? Porque el voltaje en C es más grande que el voltaje en A. Entonces al hacer la resta, bueno, ya nos dará el resultado correspondiente. Y para BR5, el voltaje en R5 tendría que ser el voltaje en C menos el voltaje en D, pero el voltaje en D es de 0 volts, por lo tanto simplemente nos queda el voltaje en C. Después de hacer las operaciones correspondientes, bueno, pues aquí tenemos cuáles son los resultados. Y posterior a esto, recuerden que si yo ya tengo el voltaje, puedo calcular la corriente porque el valor de las resistencias ya es conocido. Entonces, para cada una de las resistencias, que sería, por ejemplo, para la corriente R1, ya tendría que multiplicar el voltaje de R1, que sería 3.14, por el valor de la resistencia R1, que sería de 1 kilo ohm, según lo que vimos acá en este circuito. Y bueno, de aquí tendríamos que calcular las 5 corrientes de cada resistor y después las 5 potencias de cada resistor. Fíjese entonces que con 3 valores, que sería el voltaje de A, el voltaje de B y el voltaje de C, puedo determinar las 15 cantidades de los resistores que tienen que ver con su voltaje, su corriente y su potencia. Voy a hacer la simulación para ver que efectivamente este circuito está resuelto de manera correcta, y si tienen dudas no duden en hacérmelas saber.